Continuamos en la tarde de Metro y como todas las semanas es tiempo de Agenda PYME, la agenda de las pequeñas y medianas empresas. Hoy con la presencia en el estudio de Carlos Palotti, uno de los mayores referentes de la industria del software y la tecnología informática en el país. Y el tema, yo diría, el explosivo crecimiento que muestra este sector en los últimos años. Déjenme decirle algo, la facturación de la industria creció 260% en la segunda mitad de la década pasada. El empleo otro tanto, casi un 255%. Hay más de 1000 empresas exportadoras y unas 300 tienen filiales en el exterior, muchas de ellas porque es un sector que es básicamente pyme intensivo. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, gracias por acompañarme. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué reflexión te merece este crecimiento tan importante del sector de la tecnología informática? Mira, la verdad que es una gran oportunidad que se ha presentado para Argentina, creo que movida por 2 o 3 factores. La primera, una abierta demanda internacional, fruto de una demanda de talentos que tiene el mundo tiene escasez de talento, y bueno, y Argentina, aún en todas las condiciones que podemos considerar, lo sigue produciendo. La segunda, por una cierta toma de conciencia del sector empresarial de mi rubro, de considerarlo como una industria y apoyarlo colectivamente y pensarlo como un colectivo en el cual había que sumarse. Y la tercera, cierto grado de entendimiento con la clase política, diría, a pesar de que a veces vapuleamos mucho la clase política, diría que hay una especie de convencimiento de que a este tipo de industrias tecnológicas hay que darles una toma de conciencia. Entonces lo podemos ver tanto a nivel de algunas acciones que han hecho el gobierno nacional, a través de algunas leyes de promoción, ese tipo de cosas, como también gobiernos provinciales de distintas corrientes políticas. ¿Te estás refiriendo a la ley del software, básicamente? La ley del software en realidad hay un par de leyes nacionales votadas en esta administración, pero también consideremos que hay iniciativas muy importantes en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Córdoba, en la provincia de Mendoza, en la provincia de San Luis, que no responden a la misma configuración política, digamos, ¿no? Y han dado lugar a polos tecnológicos. Han dado lugar a algo que es muy importante, que yo te diría que se ha federalizado esta industria, porque originalmente, digamos, si uno miraría en las décadas de los 80 y los 90, era una industria muy concentrada en Buenos Aires, algo en Córdoba y algo en Rosario. Bueno, Buenos Aires explotó, digamos, como tamaño. Córdoba se ha radicado muchísimas empresas internacionales y las nacionales han crecido realmente de una manera muy importante, lo mismo que Rosario, pero empezaron a aparecer polos y clústeres tecnológicos en Tucumán, en Jujuy, en Corrientes, en el Chaco, en Neuquén, inclusive ya ni siquiera a veces en las capitales de estas ciudades, de estas provincias, sino en ciudades importantes como Rafaela o Río Cuarto, configurando algo que es una red. Obviamente, digamos, los polos o clústeres, que son básicamente productivos del sector privado, están muy vinculados con la existencia de universidades o centros educativos en la zona que generan el insumo más importante, ¿no? Claro, Carlos, hablando de universidades y de insumos importantes, ¿sigue habiendo carencia de recursos humanos calificados? Sí, totalmente. Es el gran cuello de botella. No, inclusive, digamos, a pesar de que la macroeconomía, digamos, la inflación en dólares, como estamos teniendo, digamos, atenta mucho contra todos los que son exportadores, básicamente, porque es muy difícil renegociar contratos, digamos, en estas condiciones. La demanda sigue muy sostenida. Las universidades o los centros educativos terciarios no logran dar abasto con la demanda, aunque tenemos que decir de que si bien el sistema educativo o algunos centros educativos han hecho algunos esfuerzos, todavía no han hecho la gran reconversión que a lo mejor hace falta, y yo diría que en algunas universidades tienen que replantearse seriamente
educadores, qué educandos quieren tener, o sea, para qué industria quieren educar, porque evidentemente hay muchas cosas que pueden ser muy interesantes, pero hay algunas que tienen una salida laboral muy concreta, muy específica y muy prioritaria para Argentina, ¿no? Bueno, a veces algunos todavía no han hecho ese fuertemente ese análisis, y bueno, y a veces pasa que encontramos que las universidades producen menos jóvenes de lo que a lo mejor tendrían empleo, ¿no? Y lo que hay, la estructura que hay en materia de recursos humanos, ¿alcanza para responder a la demanda internacional, por ejemplo? No. ¿Ah, no? Hoy habría, digamos, disponibilidad, si habría, no tengo un número exacto hoy, digamos, pero hasta hace un par de años por lo menos, digamos, había una demanda insatisfecha de no menos de 10-15 mil personas. Hoy no debe ser muy distinta, o posiblemente un poco mayor, que si estarían capacitadas tendrían empleo, ¿no? Ajá. De hecho, se han hecho algunas tareas, algunas acciones paliativas. Más allá del trabajo con universidades o con centros educativos, también se ha hecho, por ejemplo, un plan con el Ministerio de Trabajo para capacitar jóvenes desempleados o subempleados, que ha dado muy buen resultado. Ya se han capacitado, debe ser como más de 30.000 jóvenes, de los cuales la gran mayoría tiene empleo, para capacitarlos en tareas, a lo mejor primarias dentro de la tecnología, pero que los permitan seguir una carrera ahí adentro y a su vez liberar sus puestos de trabajo para otras profesiones. Veamos, por ejemplo, una cajera de un supermercado que entra a la industria del software y a su vez deja la vacante para el supermercado. Ahora, volviendo al tema del comercio exterior, a mí me gusta decir que está cambiando radicalmente, si se quiere, la estructura del comercio exterior argentino, ¿no? El otro día, leyendo un informe, me enteré de que los servicios, entre los cuales está, por supuesto, bien sabes, el software y todo lo que sea tecnología informática, más el turismo, más el transporte, están exportando por 13.000 millones de dólares, Carlos. Me parece una cifra muy importante, sobre todo si tenemos en cuenta que combustible se exporta a 3.500 millones por año. Digo, ¿hasta qué punto no será necesario que el INDEX incorpore a los servicios dentro de la torta del reparto de los grandes jugadores del comercio exterior argentino? Sí, yo creo que hay una toma de conciencia de que ese es un número importante y que por lo tanto me parece se están haciendo acciones en ese sentido, por lo menos a nivel del servicio exterior, pero es cierto que a veces no se mide, o no se mide bien, y entonces termina diciendo, cuando hablamos de exportaciones, hablamos de las exportaciones de bienes. Claro. Cuando el mundo, en realidad, cada vez exporta más servicios. Esto ni siquiera es de Argentina, es un problema. Los servicios son un poco difíciles de medir, de todas maneras, convengamos eso, pero, digamos, no quiere decir que no haya metodología que lo permitan y que valga la pena por el tamaño que están teniendo. Ahora, permíteme dar un dato que me parece que es ilustrativo. Habla del turismo. El turismo es un servicio que genera mucho ingreso de divisas, pero también genera mucho egreso de divisas. Hay un flujo de ida y vuelta que depende de los años, a veces positivo, a veces negativo. Creo que en la época de la crisis de hace un par de años fue negativo, digamos, porque el turismo internacional venía menos, pero en el software no solamente es altamente positivo, sino que si analizamos los últimos 15 superavitarios, o sea, generamos más entrada de divisa que las pocas que se generan para afuera, sino que si contamos los últimos 5 años en el balance total, el balance de ingresos es más que el del turismo. O sea, Argentina ha generado más divisa por la exportación de software y servicios que por la del turismo, digamos. ¿Te animás a decirme muy cortito en un párrafo qué es Fundación Clementina? La Fundación Clementina es la unión o el encuentro de muchos referentes sectoriales, empresarios, científicos, pedagogos, policy makers, que hemos decidido nuclearnos en una sola mesa de debate como para que poder analizar los temas centrales de esta actividad. El tema educativo, el tema financiero, los temas de cómo el Estado se interrelaciona con este sector, de manera tal de tratar de generar una masa crítica de pensamiento que ayude a que la Argentina le vaya mejor en este tema. Carlos Palotti, muchísimas gracias por haber estado en Agenda PYME. Gracias. Fue Carlos Palotti, presidente de Fundación Clementina, en honor a la primera computadora local, nacional, que era tan grande como esta habitación, y que bueno, y aparte un referente del sector del software y la tecnología informática. Será hasta la próxima semana con más Agenda Pymes en Mercados por Expertos.